bien, haciendo todos los deberes. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y que es tema de estudio en la plataforma, el tema de las disoluciones o soluciones. Y lo vamos a hacer a través de unas animaciones y unas simulaciones que les permitirán a ustedes em, comprender con mayor facilidad y acercarse un poquito más a todos esos conceptos que tienen en el material de estudio dispuesto en la plataforma y que seguramente complementarán esos, esas nociones o esos conceptos previos que ustedes tienen también. Entonces empecemos por la definición de las soluciones. Podemos decir que son mezclas homogéneas de dos o más sustancias en las cuales sus componentes se mezclan tan bien o se combinan tan bien que solamente podemos apreciar una sola fase o una sola entidad que es uniforme en todas sus partes. Los componentes de las soluciones son el soluto y el disolvente, al cual también se le llama solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve y el solvente o disolvente es la sustancia que disuelve el soluto. Generalmente el disolvente tiene que estar en mayor proporción, ¿sí? Una solución puede tener varios solutos, pero siempre hay una sustancia que ejercerá esa función de disolver o de ser el solvente. Muy bien. En esta parte de acá tenemos algunos ejemplos de soluciones y la clasificación de las mismas de acuerdo al estado físico de sus componentes, es decir, si el soluto es sólido o líquido gaseoso o si el solvente es sólido, líquido gaseoso. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, el aire, donde encontramos que tanto soluto como solvente son sustancias gaseosas. El aire es una composición de varios gases mezclados entre sí. Por ejemplo, podemos encontrar oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otra cantidad de gases. Tenemos una solución líquida que es una bebida gaseosa en la cual hay varios solutos y hay solvente líquido que principalmente aquí viene a ser el agua, ¿sí? El gas disuelto en la bebida gaseosa hace el papel de soluto también. Y tenemos soluciones sólidas que comúnmente algunas pueden ser las famosas aleaciones, que son las mezclas de algunos metales. Aquí tenemos el ejemplo de algunas, por ejemplo, el estaño en el cobre, ¿sí? Entonces pasemos a mirar un poco sobre el concepto de solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es un término que debemos tener muy presente porque la condición para que exista una mezcla homogénea o una disolución, una solución, es que exista solubilidad, que sus componentes se puedan disolver entre sí. Entonces, técnicamente es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente. Entonces, la solubilidad depende de cuánto se puede disolver el soluto en el solvente o en el disolvente. De acuerdo a eso, a la cantidad de soluto que se pueda disolver, nosotros podemos enfatizar en tres tipos de soluciones de acuerdo a la solubilidad o a la concentración o a la cantidad de soluto que se disuelve. Como podemos ver aquí, aquí hay una solución diluida en la cual hay poca cantidad de soluto, es decir, hay mucho solvente y poco soluto disuelto. Tenemos también soluciones saturadas, que son aquellas donde el soluto tiene la capacidad de disolverse en una cantidad máxima, es decir, todo el solvente disuelve la cantidad máxima de soluto que puede. Hay una especie de límite o de equilibrio en esa parte. Y tenemos las soluciones sobresaturadas, que son aquellas donde agregamos demasiado soluto y el solvente es incapaz de disolverlo completamente. Entonces, parte del soluto se disolverá y la otra parte precipitará al fondo del recipiente o quedará un exceso visible en la mezcla. ¿Correcto? Entonces,
para tenerlo muy en cuenta. Las soluciones diluidas también se le llaman soluciones insaturadas. Muy bien. Vámonos ahora con una simulación en la cual tenemos acá algunos elementos. Vamos a trabajar con una sustancia conocida, cloruro de sodio, que va a ser el papel de nuestro soluto. Acá tenemos una solución de cloruro de sodio, el líquido. Aquí en esta llave vamos a agregar solvente o disolvente, y aquí tenemos un tablero donde nos va a mostrar la concentración. ¿Qué es eso de concentración? La concentración no es más que una medida de las cantidades relativas de solutos disueltos en un disolvente, y se expresa generalmente en valores. Esos valores pueden ser porcentajes, pueden ser unidades químicas como molaridad, molalidad, pero de las cuales hablaremos en otra ocasión. Eh, Vamos a meter el indicador acá, y aquí nos va a mostrar un tablero que en este caso está en cero porque no hemos agregado soluto. La solución aún no se ha preparado, solamente tenemos el solvente y le vamos a agregar un poco de sal. Quiero que miremos acá, miremos aquí en el tablero cómo va variando la concentración a medida de que nosotros agregamos soluto, ¿sí? Vamos a agregar un poco de sal y mírense, fíjense cómo cambia la concentración. Agregamos sal, miren que rápidamente el tablero se va moviendo. ¿Qué podemos inferir acá? Hombre, que a medida que nosotros agregamos soluto, la concentración de la solución va a aumentar, ¿sí? Si yo agrego un poco más de soluto o de sal, la solución se va a tornar más concentrada. Es algo que incluso nosotros podemos deducir en la vida cotidiana. Si nosotros agregamos más sal a una preparación que estemos haciendo, el sabor nos va a indicar de que la solución que se forma está más concentrada. ¿Cómo hacemos que la solución baje su concentración? Pues simplemente tendríamos que agregar un poco de solvente. Aquí en esta llave agregamos un poco de agua y miren cómo van a bajar, perdón, los valores de concentración. Miremos que agregamos agua lentamente y miren cómo ha empezado a bajar la concentración de la solución. La cantidad de sal que agregué no cambia, porque el hecho de que agreguemos solvente no quiere decir que estamos disminuyendo la cantidad de soluto, pero sí va a bajar la concentración porque la proporción entre soluto y solvente cambia. Correcto. A este proceso de disminuir la concentración de una solución agregando un solvente, en este caso puede ser agua, se le llama dilución. Aquí hemos preparado una dilución o hemos dicho que la solución está diluida. Muy bien. ¿Qué pasa si en esta parte de abajo evaporamos un poco la solución? Si nosotros calentamos la solución, el solvente se va a evaporar, pero el soluto no lo va a hacer. El soluto en este caso es la sal y no es volátil. Va a permanecer en su misma cantidad, la misma cantidad que agregamos inicialmente, pero lo que va a variar es la cantidad de disolvente. Entonces, en ese caso, se va a afectar la concentración. ¿Por qué? Observemos lo que pasa. A medida que se va evaporando la solución, la cantidad de solvente disminuye y eso afecta la proporción entre soluto y solvente. Correcto, por eso la concentración aumenta. Volvemos a la cocina. Cuando estamos haciendo una preparación y empieza a evaporar un poco la mezcla o parte del solvente de la mezcla, la solución va a tener o la preparación va a tener un sabor un poco más fuerte, más intenso. Es algo, una analogía que nos permite evidenciar lo que está pasando acá. Entonces, si seguimos evaporando, el solvente va a disminuir y la concentración va a aumentar. En conclusión, debemos tener en cuenta entonces que si agregamos soluto,
la concentración aumenta, podemos verlo acá. Si agregamos solvente, la concentración disminuye proporcionalmente al volumen de la solución, ¿sí? Y si evaporamos solvente, la concentración de la solución va a aumentar de forma proporcional a la cantidad de solvente evaporado, ¿correcto? Entonces, esta serie de conceptos ustedes los van a tener que analizar y tener en cuenta para resolver las actividades que están en plataforma. Tenemos una actividad práctica, que es la preparación de algunas soluciones caseras para desinfectar superficies eh, y que nos puedan ayudar un poco a prevenirnos de todo esto del coronavirus, del COVID-19. Entonces, en las indicaciones ustedes van a notar que esas preparaciones que van a hacer en la casa con sustancias caseras, como por ejemplo el hipoclorito de sodio, que lo consiguen fácilmente con cualquiera de los desinfectantes como el límpido, cloros, blancos, cualquiera de las marcas comerciales, utilizando agua también como solvente y haciendo mediciones, digamos, un tanto aproximadas, no exactas, pero que les permitirán a ustedes preparar soluciones y aplicarlas de forma útil en todo esto que está pasando con lo del virus. Entonces, ahí van a notar que ustedes están preparando soluciones con una baja concentración porque las proporciones que se utilizan entre el soluto y el solvente van a ser bastante, eh, muy poco soluto en relación a la cantidad de solvente que se utiliza. Son soluciones diluidas. Espero que eh, haya quedado claro, que revisen el video, que eh, puedan detenerse a analizar con cuidado estos conceptos y que lean el material de estudio y esto les sirva como complemento. Muchas gracias por la atención y espero que se sigan cuidando en casa y que tengan una muy buena actitud para realizar las actividades en casa. Saludos.